Los españoles que colaboran en fundaciones y asociaciones humanitarias no miran ni mirarán al otro lado. Se estará siempre contra la violencia, las guerras, la vulneración de los derechos humanos y la pobreza, en apoyo de los refugiados y a los niños que sobreviven en condiciones infrahumanas. Son muchos los proyectos y las campañas con las que se comprometen los profesionales de nuestro cine. Los cineastas españoles utilizan su herramienta principal, la imagen, para que sean visibles causas injustas y transmitir valores como la solidaridad, el respeto y la superación. Valores que deberían ser siempre el motor de todas las sociedades. Gracias en nombre de la Academia por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por vuestra asistencia a esta jornada de cine, ayuda y solidaridad que nos plantea la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Me han pedido moderar y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Mi agradecimiento también y felicitación a la Academia por poner en marcha esta iniciativa. Espero que sea enriquecedora para todos vosotros y útil, sobre todo, ya sea como público o como participantes de esta mesa redonda que vamos a poner en marcha en breves momentos. Aunque las personas que me acompañan hoy creo que son de sobra conocidas por todos, voy a intentar presentarles mínimamente para que las embarquéis sobre todo en este debate. A mi izquierda tenemos a Paco Arango, director, guionista, productor, presidente de la Fundación Aladina, con la que presta apoyo y ayuda a más de 1000 niños y adolescentes enfermos de cáncer en hospitales de toda España, mediante programas, becas y también el trabajo de acondicionamiento de áreas hospitalarias. Su última película, Lo que de verdad importa, estrenada en España, Italia y América Latina, lleva camino de convertirse en un fenómeno también del fundraising, con el que logrará beneficiar a más de 1000 niños y adolescentes enfermos de cáncer en colaboración con diferentes asociaciones. Manuel Burke, actor y guionista, ser humano comprometido y solidario, es un rostro conocido de la televisión, gracias al programa Radio Gaga, que conduce junto a Quique Peinado, en el Canal 0 de Movistar Plus, y que nos acerca a través de la pantalla realidades y dramas de diversa índole, dando la oportunidad a los invisibles de nuestra sociedad de contarnos sus historias de reivindicación, de lucha y de superación. José Carnero, colega de profesión, fundador y director creativo de Kitchen, una de las agencias más creativas de nuestro país. La enfermedad de su hijo Guzmán, aquejado de leucemia, cambió su vida para siempre y decidió poner su talento y sus ideas al servicio de un propósito: recaudar fondos para investigar y lograr la curación plena de la leucemia infantil. El cine ha sido siempre también una herramienta constante en ese propósito y con esa herramienta ha logrado recaudar más de 400.000 euros en los últimos años. Su último proyecto ligado al cine es el documental Soy uno entre 100.000, que es también el primer trabajo cinematográfico como directora de la actriz ganadora de un Oscar, Penélope Cruz. Mabel Lozano, a mi izquierda, guionista, productora y directora, es quizá uno de los mejores ejemplos de nuestro país de cómo el cine puede ayudar a visibilizar y combatir un drama mayúsculo como es el del tráfico de mujeres con fines sexuales y la defensa de la igualdad de género. Mabel no es directora creativa, pero su biografía está plagada de ideas y proyectos de comunicación eficaces en los que el lenguaje audiovisual, en sus diversas formas, se convierte en una herramienta para denunciar, remover nuestras conciencias, generar empatía con los más vulnerables y producir un debate en la sociedad y medios que es necesario como parte de la solución de problemas que nos afectan a todos. Por último, Mónica Esteban, además de buena amiga y socia en la asociación HELP. Mónica es creativa publicitaria también, como José, como yo, y aunque uno nunca deja de ser algo que ama profundamente, ella decidió abandonar el mundo de las agencias para poner en marcha su propia fundación y aplicar allí todo su talento. Esa fundación es Juegaterapia, de la que Mónica es presidenta, que nació de una intuición, como la mayoría de las grandes ideas. El juego puede ser una herramienta eficaz y poderosa para ayudar a niños y niñas enfermos de cáncer, un arma pacífica que les ayuda en su lucha diaria, mejorando su estado de ánimo, algo básico en el difícil y largo proceso de curación. El reparto de consolas, tablets y videojuegos a niños ingresados, la intervención en hospitales, decorando salas y plantas, generando zonas lúdicas y jardines, son un extraordinario ejemplo de cómo ayudarles a desconectar, jugar, se convierte en una fantástica terapia para seguir luchando. También en 2014 lanzaron los Baby Pelones,
Hasta la fecha llevan vendidos casi 1 millón de estos muñecos, se han convertido en uno de los muñecos más vendidos en nuestro país, con cuya venta se ayuda a financiar también la labor de jugaterapia. Mi nombre es Jorge Martínez, yo me gusta autodefinirme como una especie de hacedor, alguien que utiliza las ideas en sus múltiples versiones al servicio de causas y organizaciones y marcas muy diversas como Vicente Ferrer, ACNUR, UNICEF, Naciones Unidas, Oceana o Médicos Sin Fronteras. La Academia de las Artes me ha pedido que modere esta mesa y es algo que me hace especial ilusión. Primero porque creo que este tipo de iniciativas, desde lugares como este, tienen la capacidad real de amplificar estos mensajes y de generar un debate que creo que es importante y más necesario que nunca. Segundo, porque poder compartir opiniones e ideas con gente comprometida y de enorme talento es siempre una oportunidad para aprender y para crecer, y espero que también os ocurra a todos vosotros esta tarde. Y tercero y último, porque este lugar en el que nos encontramos hoy me trae muy buenos recuerdos, ¿no? En esta sala precisamente pues, presentamos el 11 de noviembre de 2010 una campaña y un concepto que cambió mi vida de alguna manera para siempre, que fue Pastillas contra el dolor ajeno, un proyecto de comunicación que desarrollé durante más de 3 años con y para Médicos Sin Fronteras. Aquella campaña contó con la colaboración de un buen número de prescriptores, celebrities, como se les llama ahora, que eran socios de Médicos Sin Fronteras y a los que le pedimos de alguna manera que aquello que hacían de manera anónima pues lo hicieran de manera pública, ¿no? Gente como Ferran Adrià, gente como Andrés Iniesta, Javier Bardem, Luis Tosar, Eduardo Ponset, Alejandro Sanz, Cayetana Guillén-Cuervo o Pilar Bardem, que esta tarde ha sido reconocida además por su constante apoyo y su solidaridad frente a un sinfín de causas, pusieron rostro a un drama hasta ese momento desconocido como era el de las enfermedades olvidadas que matan a 8.000 personas cada día en todo el mundo, enfermedades como el calazar, enfermedades del sueño, la tuberculosis, el VIH pediátrico, el Chagas o la malaria. Pero si hay un prescriptor que nos ayudó a que Pastillas contra el dolor ajeno se acabara convirtiendo en uno de los productos más vendidos en farmacias españolas y una de las campañas seguramente más exitosas y más eficaces y premiadas de la historia de la publicidad, fue precisamente un director y un guionista de cine, quizás el más grande que ha dado la historia de nuestro país, ¿no? Que es Luis García Berlanga. Un Luis ya muy mayor, enfermo y recluido en su casa, pues sacó fuerzas de donde no había y se puso al frente de la cámara para lanzar un mensaje de apoyo a esta causa, regalándonos a todos los que tuvimos la suerte de vivir pues, aquel rodaje, aquel momento, pues uno de los instantes más emocionantes de nuestra vida, ¿no? El destino es caprichoso y quiso que Luis nos dejara 3 días después de lanzar aquella campaña y estamos convencidos que su muerte de alguna manera pues, también nos ayudó a convertir Pastillas contra el dolor ajeno en una especie de testamento, un legado humano de alguien que lo ha sido todo en la historia del cine. Y fue fundamental para lograr vender esos 6 millones de cajas de pastillas que vendimos y consiguieron recaudar casi 5 millones de euros para la labor, para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades olvidadas por parte de Médicos Sin Fronteras. Así que me gustaría, antes de empezar, aprovechar pues, este momento para... Estamos aquí en la Casa del Cine, ¿no? y esta jornada precisamente para pedirles a todos un aplauso en recuerdo de Luis García Berlanga y reconocer su labor. Bueno, me gustaría empezar este debate con una cuestión, ¿no? El cine ha sido siempre sensible a los problemas sociales, ha sabido retratar, creo que muy bien, históricamente, una sociedad desigual que se enfrenta constantemente a numerosos retos. Tenemos innumerables ejemplos extraordinarios de obras maestras del cine que son además certeros y crudos retratos de esa sociedad y de esas problemáticas. Pero creo, es cierto, que en los últimos tiempos nuestras pantallas están invadidas por películas seguramente que buscan un rédito más comercial, que quizás no prestan suficiente atención al mundo que nos rodea, ¿no? Por suerte hay excepciones, como siempre, y también vivimos una época dorada del documental que viene a socorrer esa deriva. Todos y cada uno de vosotros, de las personas que me acompañan, tienen una estrecha relación con el mundo del cine, con el mundo del lenguaje audiovisual, y me gustaría preguntaros cómo podemos recuperar el cine en su versión más mainstream como herramienta social y como testigo y retratista de lo que ocurre a nuestro alrededor. Bueno, no sé si te ha entendido mi micro. Sí. Yo lo intento hacer un cine que sea muy comercial, justamente porque el cine que hago yo... ¿No? No ha apagado, ¿no? Yo hice de todas formas. Vale. Ese no soy yo, lo juro. Aló. Ya. ¿Sí? Perfecto.
Digo, lo que decía es que intento hacer un cine muy comercial porque justamente el cine que yo hago es para intentar recaudar dinero, ¿no? Y con Maktub lo intenté. Pudimos hacer un centro de trasplantes de médula ósea con el dinero recaudado, que yo creo que es de los centros más sofisticados de España para hacer trasplantes de médula. 194 trasplantes al día de hoy con una película. Y con lo que de verdad importa, The Healer, pues he superado 3 millones de espectadores y 3 millones de euros recaudados para niños por todo el mundo, y me quedan todavía Estados Unidos, Brasil y como 3 países más. Entonces, yo todo lo que sea cine que haga el bien, yo creo que cuanto más gente pueda ir a verlo, mejor, ¿no? Y lamentablemente a veces hay que pecar un poco de comercial porque si no el público es más selectivo y esto tiene que ser masivo, ¿no? Pero yo creo que una buena película es suficiente para llevar a gente al cine. Mabel. Bueno, pues evidentemente yo no hago cine comercial. O sea, ¿para qué voy a contar? Al contrario, yo utilizo el cine como una herramienta transformadora. Lo tengo clarísimo. El cine es uno de los grandes inventos de la sociedad, el gran invento del ser humano. Y el cine entretenimiento es maravilloso, pero también es muy importante el cine que te saca de tu círculo de confort y te dice, mira y comprométete, porque una vida sin compromiso sería una vida vacía. Es cierto que yo cuando empecé hace 12 años a hacer documentales y comencé con un documental contra la trata de mujeres, en su momento no lo vio nadie, pero ni mi madre, nadie. 12 años después yo tengo muy claro la importancia de ese cine. Es cierto que es muy importante recaudar, pero también es muy importante hacer ese movimiento social, ese movimiento de denuncia, ese movimiento de compromiso. Os voy a contar que, por ejemplo, con Chicas Nuevas 24 Horas yo hice un trabajo específicamente para llevarlo a los jóvenes. Tengo clarísimo que a través de la educación es como vamos a cambiar el mundo. La trata, la discapacidad, la desigualdad, la violencia, se educa. Y el cine es probablemente la herramienta más fácil para llegar a chavales que son nativos digitales. Entonces, mi lenguaje audiovisual también se ha acomodado al espectador al que yo quiero llegar, que es a los chavales. Por eso este año, bueno, pues yo he sacado una app, videojuego, que es primera en el mundo entero para que los chavales jugando se pongan en la piel de una víctima de trata. Y también quiero hacer con mis documentales un trabajo transversal. Yo creo que el mundo no tiene fronteras y no es un cine que esté en España o que esté, sino que mi trabajo tiene que ver con una realidad que es global y que es mundial. Por eso yo, por ejemplo, con Chicas Nuevas 24 Horas, que muchos lo conoceréis porque estuvo nominado a los Goya, lo que hice fue doblarlo a lenguas indígenas. Lo doblé al guaraní, lo doblé al quechua, para hacer un trabajo en los países de origen de cara a empoderar a esas niñas, a esas mujeres, para que no las engañaran, y también un trabajo aquí en origen, como uno de los países más importantes del mundo de tránsito y destino de mujeres y niñas víctimas de trata. El tráfico es otro delito, de trata con fines de explotación sexual. También lo que hicimos con este documental es hacer muchísima presión con el gobierno paraguayo, porque una de las protagonistas había denunciado a su captador, a su captor, que era un abogado muy importante de Paraguay, y ese abogado seguía captando y ella seguía siendo una víctima y no salía su juicio. Entonces lo llevamos a Paraguay, al Congreso de los Diputados, y pudimos hacer muchísimo ruido, muchísimo, y hacer mucha presión con los medios de comunicación para que ese hombre afortunadamente hoy está en la cárcel y Estela ha recuperado su vida. Por eso para mí es importantísimo, yo amo el cine de entretenimiento, lo amo, seguramente yo no tendría ni siquiera talento para llenar un folio en blanco, pero para mí el cine es eso, esa gran herramienta de transformación social, y es así como la utilizo. José. Pues nuestro caso es muy diferente con el documental que tuvimos la suerte que realizase Penélope Cruz. Mira, además, déjame compartir una causalidad, como digo yo. El 11 de noviembre de 2010, tenemos algo en común, tú estabas aquí, y el 11 de noviembre de 2010 a mi hijo Guzmán le estaban diagnosticando una leucemia linfoblástica aguda, el mismo día. Y tengo este lugar en mi corazón porque justo hace un año y poco estrenamos el documental Yo soy uno entre 100.000 justo aquí, con las 3 primeras filas llenas de familias con niños enfermos que estaban viendo su propia película, donde se estaba contando al mundo lo que vive una familia, lo que viven unos hermanos. Tuvimos la suerte, y yo creo la respuesta es a través de las personas, ¿no? Yo creo que el mundo del cine lo que tiene detrás son muchas personas comprometidas con la conciencia de que pueden ayudar.
Yo creo que el mundo cambia no con herramientas ni con sectores, el mundo cambia con personas. Y el mundo cambia con personas que se quieren comprometer a cambiar el mundo. Nuestro documental era un propósito de contar al mundo lo que se pasa detrás de esta enfermedad para que la gente pudiera ver y empatizar con lo duro que es vivir una enfermedad como la nuestra, con un lenguaje un poco positivo, todo lo positivo que puede ser, para sensibilizarse y recaudar fondos para la investigación. Pero sin duda lo que nos llevó a conseguir todo fue el compromiso de Penélope Cruz detrás del documental. Que ella quisiera ponerle cara a lo que fue la difusión comercial del documental, salir en televisión, salir en programas como El Hormiguero, donde ella había decidido no ir y decidió ir únicamente para hablar del documental. Pues en nuestro caso en concreto, tenemos 5 años de vida como fundación, pasamos de ser una fundación, y estoy hablando de 10 minutos de televisión en difusión del documental, de tener 300 socios a tener 2.300 socios, de conseguir en 10 minutos 88.000 SMS y 100.000 euros para una beca de investigación gracias a la cual hoy hay un equipo de 12 investigadores trabajando. Yo creo que la sociedad, todos como personas, demandamos poder ayudar más, pero vivimos una tensión en nuestro tiempo bastante compleja, que es la vida no nos da más tiempo del que tenemos. Y el cine es una herramienta maravillosa para que aquello a lo que decidimos ponerle tiempo también pueda ser social. Yo creo que es algo que estamos viendo que es una tendencia al alza. La gente está demandando productos comprometidos, de consumo comprometido, hacer lo que hacen de una forma comprometida. Y sinceramente pienso que el cine, como una herramienta mainstream que lo es, tiene la posibilidad de hacer cosas maravillosas como la que está haciendo Paco con Aladina, de poder lanzar al mundo productos que en las mismas condiciones de disfrute, de ocio y de consumo de ocio puedan darle al espectador un punto de estar aportando al mundo un cambio significativo por una causa social. Y yo creo que hay mucha gente detrás del mundo del cine que hoy lo sabe, hoy lo ve y se compromete a luchar por ello. Gracias, José. Mónica. Bueno, yo es que nuestra experiencia no ha sido tanto con el cine. Hemos tenido un caso que sí fue, yo creo que al revés, ¿no? Que nosotros fue Richard Gere el que se acercó a nosotros también porque tenían el preestreno una película que se llamaba Norman y ellos decidieron los beneficios de la premier, hacer una premier solidaria y donarlos al proyecto del Niño Jesús, que por cierto, enhorabuena por MacTube porque yo lo veo y es la pera. Y parece una tontería, pero todas estas cosas son muy importantes, ¿no? En nuestro caso fue para el Retiro Invade el Niño Jesús, que nosotros tenemos un proyecto muy bonito y es que los niños tienen en el Niño Jesús el retiro enfrente y, sin embargo, pues no pueden ir al retiro, ¿no? Es una sensación un poco de tenerlo tan cerca y a la vez tan lejos. Entonces quisimos darle la vuelta y creamos un concepto que era que el retiro se mete, el retiro invade el Niño Jesús. Con los fondos del preestreno de Norman, que funcionó muy bien porque era una película muy especial, una película pequeñita de Richard Gere, una parte iba destinada a esto y el otro día inauguramos ya la sala de oncología pediátrica, que la verdad es que ha quedado precioso. Tenemos varias fases y toda ayuda, sea con el cine o vamos, con un montón de proyectos que tenemos, pues yo creo que viene fenomenal, ¿no? Porque al final, sobre todo, también tiene una parte de difusión importante. O sea, nosotros, al final, lo de Richard Gere lo que nos dio es una visibilidad tremenda, porque vino Richard Gere al hospital, que casi morimos enterrados, porque se colapsó y terminamos con Richard Gere encerrados en la cocina, que a mí me dicen, qué suerte con Richard Gere encerrado en la cocina. Pues terminamos ahí porque fue una locura, pero al final todas esas cosas lo que te dan es un poco pues difusión, salió en los telediarios y al final pues todo eso ayuda mucho, ¿no? Más que el acto en sí, más que la premier y lo que se llegue a recaudar, que aún todavía no lo sabemos, ¿no? Pero lo que te da es, en nuestro caso, un actor así, lo que te da es muchísima difusión para seguir con los proyectos. Muy bien, gracias. Estoy dándole vueltas a todo, porque yo debería estar sentado ahí, pero bueno. Yo creo que estoy aquí por Radio Gaga, directamente. No sé si habéis visto Radio Gaga, deberíais verlo. Es un no te programa... lo queríamos decir, pero sí. Sí, es verdad. Es un programa que debería estar en la televisión pública y por cómo está el país, pues está en la televisión en cero de Movistar. Y porque yo creo que esto que está sucediendo aquí es una anomalía.
estas exigencias se le debería hacer al Estado y a lo público, pero como no se hace y vivimos en una sociedad que es caótica y irresponsable, pues hay ciertas figuras del mundo del cine, en este caso del audiovisual, que toman las riendas y deciden responsabilizarse. Molaría también en el Bernabéu una mesa con futbolistas, hablando de esto. Sí. ¿Yo en qué me pongo? Yo me pongo en esta imagen, tal. Y no lo hacen. Esto es a más sectores, no solo el cine. Entonces, yo personalmente, yo lo que puedo expresar es mi proceso de cambio. Yo tengo formación de guionista y de dirección. Me meto en el mundo del cine por la estética y por querer ser director y escribir pelis. Y en un momento dado empiezo a trabajar y conozco a Leticia Dolera. Y ella, con requisitos para ser una persona normal, una peli aparentemente sencilla y simplona, resulta que llega a mogollón de gente. Porque, claro, vosotros estáis hablando de temas muy importantes, pero el cine puede cambiar en muchas dimensiones, desde la más pequeña hasta la más importante y grave. Entonces, de repente veo que Leticia, con una intención activa y proactiva, todo lo que hace y todo lo que escribe, porque yo ahora estoy escribiendo con ella, tiene un sentido de cambio, de transformación. Y entonces yo pienso, ¿y yo por qué esto no lo tenía? Si yo soy una persona que me preocupo por los demás, ¿por qué en el cine no? ¿Por qué en el cine yo he sido tan egoísta como para pensar que lo único que quiero es hacer mis películas sin provocar nada en los demás? Entonces eso me hace empezar a pensar y empezar a ver que lo que hago igual sí que llega y sí que es un espejo para la sociedad, igual sí que tiene efecto transformador en los demás. Pero claro, yo sigo teniendo el otro lado. El lado de no, pero hay que hacer las cosas originales y tiene que ser una obra nueva y que nadie haya visto y esta escena no se puede haber hecho nunca. Pero ya de repente lo otro ya está detrás y ya van movilizando. Yo creo que el cine y el audiovisual tiene capacidad de transformar a muchos niveles. Física o química ayudó muchísimo a la sociedad en la aceptación de la homosexualidad. Eso es una realidad. No solo las grandes obras críticas sociales transforman. Creo que el cine mainstream y el cine de entretenimiento tiene un poder de llegar a más gente, con lo cual, a poco que metas, ya cambias. Y esto es una cosa que nos tenemos que responsabilizar todos los creadores. Por muy acotado que esté lo que vayas a hacer, siempre tienes margen para hacer cambios. Cambiar personajes, por ejemplo, cambiar de personajes masculinos a femeninos. Eso se puede hacer, muchos cambios, hay mucho margen. Meter un personaje que sea integrador, meter un personaje que tenga una discapacidad, siempre se puede hacer dentro de esos márgenes. Y eso hace muchísimo más que a lo mejor una peli de autor que ve muy poquita gente. O sea, que cada cosa tiene su responsabilidad, no estoy dando más mérito a nadie, pero quiero resaltar que el cine de entretenimiento tiene mucho poder, igual que lo tiene un futbolista. Y no es a una persona a la que se le exija eso. Entonces, yo creo que los creadores no tienen la obligación de ser responsables, pero si son responsables pueden generar muchísimo cambio. Y en ese estado estoy yo, interno. Muy bien, muchas gracias. Otra cuestión, me llama la atención que la mayoría de vosotros, no solo los que estéis sentados en esta mesa, sino otros actores, otros directores que participarán en la siguiente, a la hora de llevar vuestra implicación hasta las máximas consecuencias, lo habéis hecho creando vuestras propias fundaciones o proyectos, ¿no? Muchas veces, entiendo, movidos por experiencias muy cercanas que os han podido afectar, lógicamente, de manera directa. ¿Creéis que vuestra labor es más útil así? Es decir, mediante proyectos propios y personalistas, más que trabajar para otras organizaciones que ya están trabajando en esas mismas líneas? Yo creo que cada caso es personal en el sentido de que te motiva algo, ¿no? Aquí todos, por cierto, enhorabuena por lo de Niño Jesús, porque es la caña lo que han hecho. No más que lo vuestro. Y entonces, la motivación yo creo que empiezas por intentar ayudar en algo, ¿no? Y aquí creo que hay claros ejemplos. En mi caso fue Antonio, que fue un niño, cuando yo empecé con el cine, fue un niño que yo conocí en el hospital con leucemia. Y yo decidí que era mi primer paso en el cine, que yo quería contar lo que yo estaba viviendo en los hospitales, porque era increíble que más lejos de la tristeza y el horror era la felicidad pura en ese hospital. Entonces le pedí permiso a este chico que él fuese mi personaje ficcional en la película, y fue muy divertido porque me hacía peticiones. Tengo que tener novia, no puedo ser en la película como calvo pringao. Metí novia, tiene que salir Nico, mi compañero de cuarto.
Entonces armé la historia alrededor de él. Antonio era un chico muy especial. Su madre estaba en la cárcel, una vida muy difícil, canario. Y él se curó. Pero en mi guión yo tenía que contar qué pasaba cuando un niño fallece. Y cómo puede seguir existiendo la felicidad si fallece un niño. O sea, parece imposible. Pero no se lo dije a Antonio, porque no me atrevía. Porque Antonio tenía un carácter de narices. Y entonces me llamaba y me decía, mándame el guión, mándame el guión. Le decía, no. Entonces iba a coger un avión a Canarias a verlo. Y me llamó el padre. Y me dijo, si quieres ver a Antonio, cógete un vuelo. Y Antonio, llegué, le di un beso en la frente y Antonio falleció. Todo lo que yo escribí acabó ocurriendo en Maktub, ¿no? Entonces, os cuento esto no para impactaros, sino os cuento esto para ver de qué forma ha sido mi gasolina, ¿no? Una vez que te pasa eso, yo ya no puedo hacer cine que no sea para ayudar, ¿no? Y yo creo que a mí, desde luego, tengo unos niños que me tiran de la solapa y eso personalmente es mi inercia. No me refería tanto, digo, porque más o menos el resto de los ponentes, no me refería tanto a la gasolina que te lleva a trabajar, que la entiendo perfectamente, sino un poco al modelo en el que decidís trabajar. En muchos casos acaba siendo un modelo, digamos, personalista, en el que llegáis a poner en marcha la fundación o la organización para canalizar esa energía y esa gasolina, cuando seguramente podríais hacerlo también para otras organizaciones o para otras organizaciones. Pero hay una constante, ¿no? Sí. En el caso de Mónica, claramente, en el caso tuyo, en el caso de José, en el caso de mucha gente que decide incluso poner en marcha la propia fundación, ¿no? Que tiene cosas buenas, pero también a veces me pregunto si... Yo, por ejemplo, abrí mi propia productora, porque me parecía muy difícil que alguien produjera documentales y spot y campañas que tenían que ver con la violencia, con la desigualdad o con la trata o la mutilación genital femenina. Con lo cual, bueno, pues yo tengo mi propia productora de ese primer documental hace 12 años y es la misma productora que está ahora, que bueno, yo sí ahora hago muchas de las grandes campañas mundiales que veis contra la trata o la mutilación genital femenina o la violencia de género, pero efectivamente los hago desde mi productora. He intentado eso de, ¿me podías producir? Porque debe ser una maravilla, de aquello que tú te dedicas a escribir, a crear, y alguien pone el dinero, no tienes que estar como yo. A veces me paso como un curilla de pueblo que llevo un alzacuellos y un platillo, dame algo. Pues efectivamente es muy complicado, pero también precisamente por tener esa productora, pues también soy muy libre en el sentido de que puedo crear también en lo que creo. Más complicado, más lento, pero mejor. Y cuando hablabas tú del cine, claro, a mí el cine de ficción me parece que incide en el imaginario de las personas. Por eso también hay que tener mucho cuidado, porque el cine puede hacer cosas buenas y cosas muy malas. Por ejemplo, yo una de las cosas que les cuento a los chavales cuando imparto clases en cientos de institutos en el mundo, pero también muchos en Latinoamérica, con esas copias, como os he contado, dobladas al guaraní, al quechua. Y no sabéis el daño que hizo Pretty Woman con respecto a la prostitución y a la trata, porque está en el imaginario de todos. Julia Roberts, el Ferrari, Richard Gere, la pasta, entro y salgo de la prostitución y tal. Bueno, pues esa película ha hecho muchísimo daño. Es cierto que el cine es tan potente que lo tenemos en el imaginario, para lo bueno y para lo malo. Entonces hay películas que realmente tienen ese compromiso y hay películas que luego desmontar esos mitos y llevarlos a la realidad, decir, no, es que esto no es real. La realidad es mucho más sórdida, mucho más complicada y efectivamente vende mucho menos. Por acabar, Paco, en tu caso la puesta en marcha de la línea está en buscar libertad. No, perdóname, sí, no, efectivamente cuando ocurrió lo de Antonio, yo llevaba ya 6 años yendo todos los días a un hospital de niños con cáncer. Entonces yo creé mi fundación al mismo tiempo que hice mi primera película. En el 2006 empecé. Entonces, efectivamente, es muy mío, ¿no? Aunque ayudo a muchos niños, no deja de ser muy egoísta, porque efectivamente es para mi fundación. También es cierto que lo que de verdad importa, ayuda a fundaciones en cada o sea, el dinero va para las fundaciones de cada país donde se estrena, ¿no? Pero efectivamente es muy personal. José, en tu caso. Pues mira, en mi caso no lo puedo desvincular de toda la historia personal, el storytelling entero. Yo no tuve el propósito de montar una fundación cuando mi hijo enfermó. O sea, imagínate, o sea, estaba yo para montar fundaciones. A mí hubo un tema que me ayudó mucho. Yo sentí que en el momento en que mi hijo enfermaba
aquello iba a servir para algo bueno a la gente que le rodeábamos. O sea, yo no me preguntes por qué, si fue espiritual o no, pero yo sentí que aquello iba a suceder para algo positivo y que todos los que estábamos alrededor suyo íbamos a formar parte de eso. Entonces, mi instinto de supervivencia, igual de creativo, me llevó a abrir un blog que llamé 1 entre 100.000 porque era la estadística que tenías para que te pasara eso si eras niño, ¿no? Y mi objetivo con el blog era muy sencillo, era convertir aquel blog en un bitácoras en positivo de la vida de Guzmán. Estaba convencido, no sé en lo que creo en la vida, pero creo sobre todo en la energía, y creía mucho en la energía positiva que podíamos proyectar de pobrecito, de qué pasará, y dije, bueno, esto tiene que ser un motor, primero para que no me llame la familia, y segundo, que vea el blog a ver qué está pasando, y sobre todo para que no proyecten vaya putada, sino para que proyecten, joder, esto es un ejemplo, hay que tirar para adelante. Fue un curro que no me di cuenta con una terapia hasta que pasaron 2 años y mi hijo sanó y yo sané día a día con él. Y de repente aquel blog se convirtió en una barbaridad de gente que se acercaba, que agradecía, que pedía que aquello continuara, a pesar de que Guzmán ya pues, salía de su proceso de quimioterapia. Y mucha gente alrededor dijo, ¿por qué no intentamos hacer algo que lo que haga sea que no pasen más Guzmanes en la vida, que no haya... Investigando un poco lo que dimos las personas que estamos detrás de la fundación fue que en España el tema de leucemia infantil, desgraciadamente es un tema, y el argumento de Manuel, igual el gobierno debería estar aquí sentado solucionando temas que estamos solucionando otros, ¿no? Es un tema estadístico. Había asociaciones que investigaban para curar cánceres y empieza la estadística y hasta que llegas a la leucemia infantil pues está bajo del todo. Había fundaciones que investigaban para temas de leucemia y dentro de la leucemia infantil pues es otro porcentaje pequeñito. Y estamos hablando de que es el 30% de todos los cánceres infantiles. Entonces dijimos, joder, pues habrá que hacer algo. Pues si no puede el gobierno, pues vamos a intentarlo. Con €1 de cada persona vamos a montar un proyecto de investigación al año. Nuestra motivación fue esa. Propusimos y nos acercamos a alguna otra fundación, pero es verdad que al final es un tema de propósitos. Tú que trabajas en comunicación, cuando te acercas a alguien que ha venido al mundo para algo, te trae un propósito ya por sí. Y yo sí que tenía un propósito. Yo quiero que no pase, que no haya otro Guzmán. Y estoy convencido que vamos a ver que la leucemia infantil se va a curar gracias a toda la gente que está trabajando en ello. En nuestra fundación, en muchísimas fundaciones en el mundo. Pero es mi propósito personal. Entonces, inevitablemente está metido. Podía haberlo hecho para otros si hubiera asistido y hubiera encontrado una fundación que se hubiera creado para eso, pero no lo había. Mónica. Bueno, yo en mi caso es que yo era directora creativa en una agencia de publicidad en Tapsa, donde trabajaba con José, que curioso, tenemos fotos juntos, ¿verdad?, en rodajes. Causalidades. Y luego, sí, luego fue cuando se puso malito su hijo. Pero bueno, mi caso es muy especial. Yo era directora creativa, hacía anuncios y escribía, bueno, era sobre todo redactora, escribía los anuncios, entonces me dedicaba a la creatividad, ¿no? José dice que tengo incontinencia mental y probablemente la tenga, porque es verdad que bueno, pues es a lo que me he dedicado toda la vida, ¿no? Entonces yo recuerdo estar en la agencia y vino World Vision para pedirnos ayuda y recuerdo haber hecho con Benito Zambrano un spot para ellos y fue un poco una vuelta, ¿no?, de todo. Yo me dije, ostras, pero es que esto es lo que a mí me gusta hacer, porque con todos mis respetos llega un momento en el que cuando has vendido un montón de pañales, porque te dedicas a hacer anuncios de pañales, de bancos, de compañías aéreas, llega un momento que te paras y haces un spot para ayudar a alguien y dices, ostras, qué potencial, ¿no? Qué cabeza tenemos todos como para venderlo un poquito mejor y darlo, ¿no?, y hacérselo llegar a la gente. Justo coincidió que bueno, monté la fundación porque el hijo de una compañera estaba malito y lo compaginaba y llegó un momento en el que era imposible compaginarlo. No comía, no dormía, lo hacía todo a la vez y ya era una locura, ¿no? Entonces, pero no era capaz de dar ese paso, ¿no? No era capaz de decidir qué es lo que hacía, ¿no? Y justo coincidió que mi hijo se puso malito, tuvo una pericarditis, que viniste tú a la UBI a verme, me acuerdo, que fue un poco grave en su momento, pero en el momento, en la UBI sentada, pensé, no voy a volver. Y es verdad lo que dice José, al final las cosas siempre tienen un para qué. Yo al final lo pasé muy mal, porque era un niño muy pequeñito, que afortunadamente está fenomenal, pero en el momento estuvo muy grave y todo tiene un para qué en la vida. Si Miguel no se hubiera puesto malo, pues yo hubiera seguido en mi agencia haciendo mis anuncios de Iberia, tan feliz, pero ni la mitad de feliz de lo que soy ahora. Porque es que ahora tengo la suerte, como dice Paco,
Yo voy todos los viernes. Paco ha dicho una cosa que es real. Yo desde hace 8 años voy, los viernes no tenemos reuniones, voy todos los viernes al hospital, a la planta de oncología, a distintos hospitales de España. Y es la gasolina. Es que yo me siento con ellos y es que es la gasolina, es el impulso, es que no hay nada mejor, no hay campaña mejor, no hay nada. Y además yo tengo la suerte de que soy creativa. Entonces las propias campañas que hace Juegaterapia salen de nuestro equipo, de estas cabezas. El Resistiré, que ha ganado un montón de premios, ya ha ganado ya 2 premios en 2 festivales de cine, ha ganado, llevamos 7 premios, todo eso. El Resistiré es un invento nuestro y al final ha trabajado Sonia Grandes, que tiene 2 Goya, creo, en vestuario. Ana lo sabe bien, ¿verdad? Son muchos premiados que trabajaron durante 3 días en hacer un spot completamente gratis. Nadie ganó nada. Estamos hablando de personas de primer nivel, realizadores, todo. Bueno, pues ser pesado y pedir, ¿no? Y mi vivencia personal lo que hace es que combinamos los niños malitos, que son mi gasolina, con la creatividad. He rescatado a un montón de gente de la agencia y la mitad somos creativos. Entonces nos sentamos y es una fiesta, porque nos sentamos a pensar. Jorge ha estado en el proceso alguna vez. Y es muy divertido y sobre todo muy gratificante porque enseguida ves el resultado, ¿no? A través de nuestras campañas. Esa es mi vivencia. En tu caso no lo has puesto en marcha. No, yo estoy en el punto de giro ahora. Tu opinión. Yo creo que por hablar de... Pero sí que hay algo. Lo que pasa es que en otra dirección, porque yo no voy a montar una fundación ni una productora, pero... yo creo que te transforman los referentes. Entonces, en ese sentido, está Leticia con su peli, que me afecta, me cambia. Sobre todo porque ves la gente que la ha visto y que te viene y te dice, no, es que te viene llorando, por fin alguien habla de mí, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo puede afectar una peli tan sencilla a tanta gente, ¿no? Y luego está Radio Gaga. Voy a volver a hacer proselitismo con Radio Gaga. Radio Gaga es un programa, para que entendáis por qué lo vendo tanto. Me parece que me estoy vendiendo yo, pero no, yo vendo el programa y me siento orgulloso de participar en un proyecto así. Radio Gaga es una furgoneta que va por sitios marginales entre comillas, sitios donde no suelen tener voz las comunidades a las que vamos. Y aparcamos allí, montamos una caravana y levantamos una antena y empezamos a hacer un programa de radio. El programa de radio invita a la gente de esa comunidad que venga a hablar con nosotros y les entrevistamos. Estoy hablando, por ejemplo, de un centro de salud mental, ir a las 3.000 viviendas. Estoy hablando de la Goodman, que es un centro de rehabilitación medular. Estoy hablando de este tipo de temas. Este año hemos ido a Chuclis, que es una casa para niños con cáncer también. Entonces vamos allí, invitamos a la gente que venga a hablar y les dejamos hablar. Da la casualidad que para suavizar esto, porque de entrada es muy dramático, deciden optar por 2 cómicos. Entonces uno de ellos es Quique Peinado y otro es Manuel Burke. Y yo voy allí y de repente me veo yo, que era un cómico cínico que me daba igual todo, de repente estoy en un proyecto de responsabilidad y de compromiso muy importante. Y veo que no solo el programa, claro, a través de las entrevistas, esto vehiculiza muy bien que luego haya cámaras grabando a los familiares de los entrevistados. Entonces, a lo mejor viene un padre de un niño con cáncer, habla, que necesitan hablar muchísimo. Es una cosa de queremos que todo el mundo sepa que no es tan grave, queremos que salgan del agujero porque te encuentres en un agujero nada más entrar. Bueno, es una necesidad de comunicarse muy grande. Y a lo mejor el hijo está escuchando la radio y se le graba. Y entonces, de repente, es un medio de... Primero, que de curación hacia ellos muy fuerte, porque se desahogan, es tremendo el impacto que tiene el programa en la gente, es tremendo. Y luego al espectador le afecta muchísimo, porque nunca ha visto a esta gente hablando tanto tiempo, libre. Normalmente no se le da este espacio en televisión a gente que tiene estos problemas. No se les da. Entonces les afecta mucho a los espectadores y hay un proceso de cambio. La pena es que deberían verlo millones de espectadores y no es así. Por eso os animo, porque aquí puedo cazar 25. Entonces, claro, ¿eso qué me pasa? Que a mí me transforma como cómico. Y también, o sea, yo ya venía transformado y me transforma como cómico. Entonces yo ahora en la cabeza estoy preparando un programa de radio de humor constructivo, que es algo que el humor no suele tener.
está de moda el cinismo, lo más gracioso es ser cínico, que te da igual todo. Como mucho en la política puedes ser más constructivo, pero lo normal es que un humorista sea cínico, nada le importe y ya está. Pues yo creo que no, que el cinismo ya está pasado de moda y el buenismo es el nuevo punk. Y creo que desde ahora en mi cabeza estoy yendo hacia eso. Estoy pensando, yo no lo haré como una fundación, lo haré con comunicación. Y vamos a hacer un programa de humor, que es tremendo esto, en el que se pueda hablar de cáncer, con respeto y comunicando bien el cáncer, pero sin perder el carácter lúdico, porque es una forma también de desahogar y es una forma de llegar a gente. Entonces, estoy intentando conformar estas piezas que os parecen ahora nitroglicerina. Igual terminas con una fundación, ¿eh? Claro, igual termino con una fundación, pero con una fundación de metal. No, eso es una... Te ayudamos, ¿eh? Te ayudamos. Bueno, ya, perdón. Paco, Mónica, una pregunta para vosotros porque creo que es más evidente en vuestro caso, ¿no? Pero hay un asunto que es importante y también creo que debe formar parte de este debate, que es muchas de vuestras acciones y proyectos, los vuestros y en la mayoría de acciones de comunicación que hoy en día lanzan fundaciones, organizaciones, digamos, es constante el uso de rostros conocidos, ¿no? Del cine, de la televisión, pero también de la música, del deporte. ¿Qué papel desempeñan estos rostros cuando los usáis, ¿no? Y más allá de servir de altavoces y de dinamizar en sus canales de redes sociales, que entiendo que eso es una cosa evidente, ¿no? Pero cuando elegís un rostro conocido para una de vuestras campañas, ¿no? ¿Por qué ese personaje? ¿Por qué no otro? Y cómo evitar, digamos, esa sensación a veces de que se está usando al celebrity por usarlo, ¿no? Bueno, primero, sueles usar el que se presta. Lamentablemente no es tan fácil conseguir gente. Y yo creo que lo bueno que tiene el cáncer infantil es que quita todos los muros posibles, ¿no? Entonces, cuando ese personaje conocido, sea futbolista, actor, una persona enfrente a la televisión, cuando conoce la causa se desmorona y se vuelca. Nosotros hemos tenido mucha suerte de tener colaboraciones muy importantes de gente maravillosa. Nombrando actores, José Coronado, por ejemplo, se ha volcado con nosotros y muchos más actores. O sea, tendré que estar aquí hablando un montón, en televisión también. Entonces yo creo que es una fortuna que las fundaciones lo necesitamos, porque es la forma de visibilidad, ¿no? O sea, lo de Richard Gere ha sido un pelotazo, ¿no? Que es maravilloso. Entonces, de eso vivimos. Lamentablemente, no es suficiente la causa que tendría que serlo, sino necesitas ayuda exterior y te digo, no escogemos, no se escogen. De todas maneras, lo que yo creo que sí está claro es que esta industria y este medio, el cinematográfico, yo creo que tiene mucha más empatía que los futbolistas o que todo. Es decir, yo creo que muchísimas campañas, si ves ahora por esta época que empiezan a vender los calendarios de Down, de miles de enfermedades, y están llenos de actores, de actrices españoles y muy poco futbolistas. Ya, efectivamente, yo creo que en esta industria somos mucho más empáticos con la gente que los futbolistas. Es que si un futbolista... Bueno, los futbolistas no. Simeone, es que yo soy del Atleti, yo le he visto muchos. Muy bien, o sea, también hay que ver... Claro. Simeone sí, es que los del Madrid son mucho más rancios, perdóname. O sea, vamos a marcar la diferencia. Ya lo sabemos. Yo lo único que digo es que si un futbolista saliese del armario, que no sé por qué no ha salido ningún futbolista, creo que una vez uno de segunda división, si un futbolista saliese del armario, haría tanto bien a la sociedad, porque es por el impacto mediático que tienen. Entonces claro, se nos exige a los actores, a los cómicos, que seamos responsables, porque estamos en un medio que se supone que tiene que ser responsable, pero es que lo puede ser cualquiera en la sociedad. Se le puede exigir responsabilidad a cualquiera, a un empresario, a un futbolista, a un médico. Lo que pasa es que los futbolistas, en concreto, que es como mi... estoy obsesionado con ellos, tienen tanto poder, en sus manos de cambio, que cada vez que un futbolista lo hace es increíble, pero es que no suele pasar. Suelen ir a causas más cómodas para ellos, que no les suponga riesgo. Es más, a veces, por ejemplo, en mi caso, yo con el tema de la trata y la prostitución, hay futbolistas que declaran públicamente, que hacen fiestas, con no sé qué. Es decir, al final son referentes. Claro, y necesitamos que esos referentes de cara a los chavales sean óptimos, ¿no? Y ellos no lo son. Pero es verdad que en esta industria nuestra
normalmente la gente tiene muchísima empatía. Es cierto, Sí, a eso mí me sí, llega a mi claro. casa 6 calendarios llenos de actores y de actrices españolas. ¿Puedo sacar del el Madrid. Sácale el Es tuyo, que voy a Mónica, aprovechar, saca el claro, calendario. porque aquí yo O sea, ya vas a venir el calendario. No saques Ya, el yo Voy a hablar de mi libro, claro. Claro. O sea, es que mirad qué pedazo de calendario hemos hecho. Por solo Resistiré. 5 Qué euros. bonito. Ah, y con Rosy. Sí, sí. Sí, ese no. lo he visto yo, lo tengo. Una pasada. Mirad Luis Tosar, qué divertido el calendario. También es verdad que bueno, lo voy a vender a todos, claro, porque es que hay que aprovechar, pero en serio, mirad el nivel. Y yo con respecto ¿Y a lo dónde que lo, puedo, decía Paco, dónde lo puedo encontrar, Mónica? en la Casa del Libro, en Juguetos, en el Corte Inglés y en Juegaterapia. Y Este aquí, y peque ha aquí estado hoy en hoy. primicia. Sí, sí. Además os animo a todos a comprarlo porque con esto vamos a terminar el proyecto del Niño Jesús. Pero esto, como decía Paco al final, yo es que soy de la teoría de que bienvenidos todos. Perdona por los futbolistas, a mí es que me han ayudado mogollón. Pero eso Pero misma. mogollón. No, no, sí, yo Mira, les Iker quiero que Casillas vengan, que vengan. nos donó 60.000 euros para un jardín. No quiso venir. No quiso salir en ningún medio. Lo hizo de un modo absolutamente... O sea, de verdad, no quiso. Le invitamos a venir y dijo, solo voy si no hay prensa. El otro día vino Keylor Navas con un jugador del Atleti, que me vas a matar, pero no me acuerdo el nombre. Tú que eres del Atleti. Claro, pero es que los Felipe- del Atleti Felipe son Luis. mucho más... Hombre, por Dios. Felipe Luis. Perdona, yo es que no... Hombre, que Pero, Felipe mola mucho. pero es creo que los del Atleti son muy solidarios. Todos ¿o no? mola- o sea, a mí- Simeone, vamos, que no hay Sí, color. Sinceramente, mi opinión, con todos mis respetos, creo que todos molan y todo el mundo mola. Lo único es que recibís 100.000 impactos a diario de personas que os pedimos cosas. Entonces yo creo que es normal que en un momento dado contestes mal, no contestes. Tengas un mal día y no te apetezca. No te apetezca No tengas agenda. ponerte con un peque malito al lado porque lo pasas mal. Paco, tú y yo estamos súper acostumbrados, pero yo tengo personas que vienen al hospital y me dicen, ostras, y se quedan hechos polvos 3 días. Entonces, hay millones de razones por las que a veces no ayudan, pero no pasa nada, porque yo entiendo que a veces se puede y otras no. Lo que sí digo es que en el momento en el que alguien ayuda, son altavoces brutales de nuestra labor. No os podéis ni imaginar cuando Paula Echevarría o cualquiera de estas personas que están aquí hablan de nosotros, lo que nos ayudan. Entonces, insisto, para mí, bienvenidos todos. Y si no pueden, no pasa nada. Y si no pueden, pues ya verán el momento en el que sí verán que encaja o que tendrán más afinidad con una causa que con otra. Yo sé que, Dani, por ejemplo, a ti te encantan los animales. Pues a lo mejor le pedimos ayuda a Dani y prefiere ayudar a los animales. Pues fenomenal. Es importante que entendamos que cada uno ayuda como puede y cuando puede, ¿no? Eso sí, nos ayuda un montón, desde luego, está claro. Sí, y es cierto lo de... Yo, por ejemplo, con Santiago Segura, que nos ayudó muchísimo, incluso cuando abrimos Matub, rodamos un anuncio con Gaby, que es una niña que ya no está con nosotros, y yo sé que eso a Santiago fue durísimo, ¿sabes? Entonces, pedirle a gente que se acerque a ver esto no es fácil, ¿sabes? No es nada fácil. Incluido a futbolistas. Y hablando de futbolistas, yo que tenía una opinión regular de Cristiano Ronaldo, aunque soy madridista, Cristiano ha hecho una labor con el cáncer medular de niños increíble, de verdad. Lo tengo que decir porque yo lo descubrí. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que está diciendo Mónica, que yo creo que todo el mundo consciente del altavoz que puede dar una fundación puede llegar a una barbaridad. A nosotros, y lo difícil que es, por lo que cuenta Paco, nosotros tardamos muchísimo tiempo en conseguir lo que nos llovió del cielo, la ayuda que nos dio Penélope el año pasado, y fue gracias a una marca que estaba cogiéndola a ella como imagen de marca. Y ella se prestó, además de hacer la comunicación de Viceroy, a salir a crear un documental para nosotros. El año anterior tuvimos la suerte que fue Fernando Alonso, que también se prestó. Pero la dificultad que entraña las agendas de cualquiera que os dedicáis a esto, que son una locura, ¿no? En el tema de que estéis con otras causas sociales ayudando. Pero lo que dice Mónica es real. O sea, no tenemos mayor impacto posible que la visibilidad que nos dais a todas las causas sociales. Bueno, y también a través de esos rostros también llegáis a mucha gente que son sus referentes. Entonces dicen, bueno, si esta persona a la que admiro, que es Penélope, si esta persona a la que admiro, que es Dani, si esta persona a la que admiro además está comprometido con esto y esto, pues haces gente mucho más comprometida, está clarísimo. Y yo creo que lo que sí que percibe luego la gente es el nivel de compromiso, ¿no? Nosotros, sí. el grado de empatía que hay de una persona del mundo del cine famosa con una causa, ¿no?
Nosotros tuvimos también, vamos, la vocación con la que Penélope se volcó con nuestro documental, estuvo 4 meses trabajando. Era imposible que no hubiera una rueda de prensa durante el siguiente año donde no hablase del tema. Es que se lo metió tanto en la carne, lo vivió tanto de corazón, el compromiso era tan real y tan honesto y sincero que eso al final toda la gente que la escuchó hablar lo percibía, y eso se percibe. Hay gente que al final puede estar para una foto y es maravilloso, y cada uno en su nivel de posibilidad de compromiso, pero por poco que sea es una barbaridad para nosotros siempre. Nosotros, perdona, tenemos otro ejemplo que es con los babypelones que hemos creado de la fundación, que los creamos hace 3 años, y los pañuelos van diseñados por celebrities, ¿no? Por personas conocidas como, pues, no sé, el Sabataki, Alejandro Sanz. Al final se ha convertido en el juguete más vendido en España. Juguete, categoría de juguete, es una barbaridad. Y dices, pero no he traído ninguno porque me iba a regañar ya Jorge, pero vamos, al final, claro, la campaña entera de marketing está hecha, porque en el momento en el que al pelón es un muñeco pelón, que jamás nadie en su sano juicio hubiera dicho voy a apostar por esto, pero al final un muñeco calvo es el muñeco más vendido en España, con lo que decía Jorge, casi 1 millón vendido en 3 años. Entonces, claro, ponerle un pañuelo que lo ha diseñado el Zapataki o Paula Echevarría o un montón de personas que lo han diseñado, claro, ya eso, solo que Paula lo tuitee o el Zapataki lo ponga en su blog, claro, lo dispara. O sea, es una mezcla al final. Yo creo que son 2 cosas. Creo que haces algo bonito y además se suma la ayuda, ¿no? que es la difusión a lo bestia. Déjame que cuente solo una cosita, que tú decías, yo estoy en pleno cambio, pues yo también ahora he tenido como un lapsus de hago bien o hago mal. Yo utilizo el cine, como se hablaba, como esa herramienta de transformación, de denuncia, y para hacer ese movimiento, ¿no? Y denuncio la trata, la violencia, etcétera. Pues el año pasado, rodando un documental en Bolivia, en el Chapare, que vimos cómo quemaban vivos a muchos chicos, porque lo que está pasando allí, ¿no? La justicia comunitaria ha degenerado en linchamientos, quemar y enterrar vivo en la zona del narcotráfico. Y entrevistamos a una familia maravillosa que nos contó con todo el dolor y con una cosa horrible cómo habían quemado a todos sus hijos y cómo por la noche, cuando todo el mundo se fue, tuvieron que cogerlos en bolsas de plásticos y llevarlos al hospital y estaban muertos y nadie les daba... Bueno, una cosa espantosa. Y tú quieres llevar esa denuncia y quieres llevar esa denuncia para incidir en el gobierno, en la no presencia de Estado en Bolivia, etcétera, etcétera. Pero cuando tú estrenas ese documental, resulta que pintan su casa, matan a sus perros, queman a sus peces, y entonces tú te cuestionas, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo con este documental daño a estas personas? Yo he tenido ese momento de, claro, porque de repente, bueno, pues muchas de las víctimas que han prestado su testimonio, en mi caso con los documentales no había pasado nada, pero con este concreto es que ocurrió, es decir, que ocurrió que después de que prestaran el testimonio les hicieron muchas cosas, no tienen pasaporte, yo me vine a España. ¿Qué fue lo que te hizo salir adelante? Pues la verdad es que lo pasé realmente muy mal y además como intentamos estrenar la película en Bolivia y no la boicotearon y bueno, en mi caso incluso los periódicos hablaron fatal de mí, esta directora cobarde que cuenta no sé qué, y yo les dije, retiro la copia, os van a matar, retiro la copia, yo me vengo a España, yo tengo un pasaporte, vosotros no podéis ni siquiera salir del país. Y entonces, bueno, pues la madre me dijo, no, Mabel, yo te lo he contado para que ayudes a mis hijos, para que no hayan muerto en balde. Te lo he contado y te lo he contado. Y la verdad es que siempre que pienso en Isabel me da muchísima pena, ¿no? Cómo vio morir a sus hijos con una pistola en la cabeza y no poder defenderlos, pero también ella me dijo, no, te lo he contado, han matado a nuestros perros, han quemado a nuestros... Pero nada más, hazlo, denúncialo, llévalo, lucha, que se sepa, que se conozca, que no ocurra nada más. Con lo cual, bueno, pues ha sido la propia Isabel la que me ha dicho, venga, empújalo. Y así que, bueno, pues lo he empujado. Hemos estado por muchísimos sitios en Latinoamérica, hemos intentado hacer todo el ruido posible, pero vamos, de momento Evo Morales no se da por aludido. Con lo cual ahí seguimos como un mantillo pilón. Muchas gracias. Bueno, nos hemos comido... Nos hemos comido el tiempo que tenía para una última cuestión, porque queremos abrir un pequeño espacio de tiempo al público y dar la oportunidad de que puedan hacer una pregunta. En caso de que no pregunte el público, pues lanzo yo la que se me va a quedar en el tintero, pero espero que no sea así. Así que os invito a preguntar, a aprovechar que tenéis
delante a estos 5 testimonios para... Hay aquí una, aquí otra y ahí arriba otra. Gracias. Solo... Vale. Bien. Yo soy Ileana de la Garza, soy actriz de México, mexicana. Hay algo que sí quisiera saber. Escucho mucho que, no sé, en México decimos levantar una película o un documental es tener el dinero o los medios económicos para poder hacerlo. Aquí ustedes están hablando de que hacen los documentales o las películas o los proyectos. ¿Con qué dinero? Porque el dinero que recaudan es para una causa, pero para poder tener ese proyecto se necesita economía. La gente se los da a la fundación o ustedes levantan ese proyecto con dinero de ustedes, o sea, ¿de qué? ¿Cómo levantan ese proyecto? O sea, se me hace así como que increíble, no sabría cómo empezar. Porque el proyecto en México hay muchos proyectos, pero levantar una película o documental es dificilísimo. Porque el dinero que recaudan es para la fundación o para esa causa. ¿Cómo levantan esa película o ese proyecto? Pues... A ver, en mi caso he hecho solo 2 películas. La primera fue una película con Warner Brothers, entonces fue una película más grande y entonces pues fue menos difícil recaudar el dinero. La segunda ha sido una locura mía. Yo quería hacer la primera película que viajase por todo el mundo generando muchos recursos para niños. Consecuentemente, el dinero lo puse yo. ¿Ok? Que es una locura, me llamaron loco, mi familia me llamó loco. Pero ahora tiene que haber más locos como yo. En México superó el 1.000.000 de espectadores. En Colombia estamos en 800.000. En Centroamérica, número 1 en la taquilla. Es decir, y en cada país generando dinero para los niños. Al final, a mí me beneficia eso muchísimo. Entonces, lo que pudo haber sido un éxito en taquilla para mí, lo es de una forma mucho más grande. Muy difícil de repetir, porque esto ha sido una locura. Tengo más cine, pero no va a poder ser así 100% benéfico. Pero esto ha sido la mayor bendición. Pero es muy difícil hacer cine independientemente de lo que hagas. Es una locura. Esa es mi historia. En nuestro caso en concreto, teníamos a Penélope y teníamos una marca comercial. Tuvimos la suerte de que la marca comercial, Viceroy, en este caso, fueron los productores de la película, que también es un caso excepcional. Una marca como productora tirando de toda la producción. Pero sí que es verdad que hoy en día yo creo que las marcas están muy interesadas de generar branded content. Todos nos llenamos la boca en comunicación hablando de generación de contenidos, ¿no? Y el contenido social, para muchas marcas, cuando uno identifica qué le interesa a una marca, cuál es el público objetivo de esa marca, con qué famoso se relaciona, con qué cineasta se puede relacionar y cuando uno machea estos intereses, uno comercialmente pudiera hacer propuestas para, mira, estamos pensando este formato de contenido audiovisual. Y yo pienso que a día de hoy las marcas están un poco también con el pálpito de lo que la gente está demandando, que son más productos sociales para ayudar a la gente. Estoy convencido que con un buen producto audiovisual muchas marcas podrían patrocinar este tipo de contenidos. Abel. Sí, con televisiones, por ejemplo, en el último caso de Chicas Nuevas 24 Horas, lo vendimos casi a muchas televisiones latinoamericanas, y al hacerlo también con contenidos con lenguas indígenas, hay televisiones que son contenidos indígenas puro y duro. Y luego yo trabajo con fundaciones desde el primer día, con ONU Mujeres, que casi siempre es una referencia en todos mis trabajos, y con 2 fundaciones muy grandes, una americana y una holandesa. Ambas son fundaciones de derechos humanos, específicamente trabajan con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. O sea que mantengo con ellos una amistad maravillosa y trabajo con ellos. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿no? ¿Está tu mujer? Sí. Gracias. Soy Cecilia Toso, de Perú. Realmente estoy conmovida con todos los trabajos y los proyectos que han desarrollado cada uno de ustedes. En nuestro país, soy actriz también, en nuestro país el Estado es absolutamente nulo
para todo y todos debemos desarrollar nuestros proyectos de manera personal. De 100 proyectos distintos, de cualquier índole artística, tal vez hayan 2 o 3 proyectos financiados o apoyados por el Estado. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué pasó con el Estado español aquí? A ver quién contesta. Yo creo que esa es la pregunta del millón, que efectivamente, como dice Ana, amigos, se necesita 2 horas más. Mira, de entrada, independientemente del cine, para mí es nefasto, es casi un crimen que una donación solo tenga eventualmente 18% de desgravación. Es decir, ahí tenemos que aprender muchísimo, ¿no? Pero yo creo que cuando alguien ve un proyecto de cine o un documental, no lo ve, va a ayudar más porque va a ayudar a algo, a una causa. Es independiente, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que estaríamos aquí un buen rato hablando de esto, pero sí, te comprendemos. Yo creo que respondiendo un poco a la pregunta de qué pasó con el Estado español en este ámbito, yo creo que culturalmente no nos ha venido tampoco muy bien el tener un Estado tan... un modelo, y me voy a meter en un lío con lo que voy a decir, fijo, donde estamos acostumbrados a que los problemas que vive la sociedad los solucione otro. Entonces, estoy con Paco. El primer problema que tenemos las fundaciones es el modelo económico de contraprestación que existe en España cuando uno se desgrava de una donación. Pero voy a dar un dato. En España, el 11, creo que la Asociación Española de Fundraising dijo que habíamos crecido un 1%. El 12% de la población pertenecemos a una ONG. Somos socios. En los mercados anglosajones, que la cultura es a la inversa, los estados no apoyan con subvenciones, pero sí apoyan a la gente que dona con mejores desgravaciones. El 75% de la población apoya causas sociales. Entonces, yo sí tengo la sensación, y hablo de mi entorno más cercano, que hasta que esto no te pasa en primera persona, hasta que no te pasa por alguien cercano, no es un problema tuyo. No lo es que es así. Y esto yo creo que responde también a... ¿Cansa que se vea un mismo actor o actriz apoyando 7 causas sociales? Con toda la barrera cultural que tenemos que tirar abajo, yo creo no solo no cansa, sino que es necesario. O sea, hasta que nos hagamos a la idea de todos los que estamos viendo la televisión, todos los que estamos viendo una película, de que nos tenemos que hacer cargo. Y es así, el mundo se cambia con un poquito de muchos. Yo diría que la televisión pública educa y que puede conseguir este tipo de cosas, porque si todas estas personas que están aquí estuviesen apoyadas por la televisión pública española, a mucha gente le llegaría el mensaje que acaba de dar él, que la gente se tiene que hacer cargo. Con lo cual, la gente se haría un poco más cargo. Con lo cual, está fallando el Estado al lanzar al plantar sus cimientos educacionales. ¿Por qué? Porque le da igual lo público. Porque tenemos un gobierno y voy a aprovechar la academia, lo voy a hacer, me voy a poner político. Pues tenemos un gobierno que utiliza la democracia para su propio lucro. Ya está. Tampoco grabado. vuelvas loco. Ya está muy bien. Última pregunta. Pues borradlo. Después de esto es complicado ahora hacer una pregunta, pero bueno, yo soy Elena, trabajo en Médicos Sin Fronteras y yo me gustaría un poco seguir al hilo de la pregunta que ha hecho Jorge, me ha parecido muy interesante sobre hasta qué punto vosotros montáis vuestra organización y vuestra causa, o sea, elegís una causa y la hacéis vuestra, porque para nosotros esto era realmente un problema y Jorge lo sabe, ¿no? Es decir, nosotros somos una organización que aporta ayuda humanitaria y junta la acción médica y el testimonio, y para nosotros el qué se dice y cómo se dice es muy importante. Y muchas veces las personas que tenéis esa vida pública, os animáis mucho a hablar y hay veces que no se dicen bien las cosas. Es una cuestión de responsabilidad por nuestra parte, transmitiros muy bien la información y luego no exponeros a un marrón, ¿no? Porque no es fácil hablar del SIDA, no es fácil hablar de la malaria, no es fácil hablar de determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, en nuestro caso, no es una pregunta, es una reflexión, básicamente es
es muy complicado entender el uso de las personalidades públicas como un medio en vez de como un fin en sí mismas. Y es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de dar con gente muy inteligente que lo ha entendido desde el principio, que ellos eran un medio para nosotros y no un fin para nuestra causa. Porque en este caso Médicos Sin Fronteras sí que es una organización que tiene mucha fuerza a nivel mediático y nos exponía a muchos problemas de cara al tiempo suficiente como para explicarle las cosas bien. Yo hablabas de 4 meses con Penélope, entiendo que tiene que ser un total privilegio, ¿no? Contar con ese tiempo, porque lo que les falta es tiempo. Lo digo porque realmente yo creo que muchas personalidades públicas al final montan sus causas, organizan sus causas porque les es muy complicado, en el caso nuestro seguro, entender muy bien nuestro patrón de comportamiento basado en muchos años, en mucha experiencia, en mucha necesidad de seguridad en el terreno. O sea, hay como muchas variables que no hacen todo tan fácil, no es tan bonito y no es tan fácil utilizar este tipo de personas tan alucinantes y tan valiosas, pero a veces les exponemos demasiado. Vale, pues nosotros hemos acabado. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes.